La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 12, quiero leer con ustedes. Y dice la palabra: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Diga conmigo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino, ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Diga conmigo: para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Muchas gracias, Dios mío, esta tarde, esta mañana. Bendice esta congregación, bendice esta palabra más, porque ha sido alterada en un sermón con la escritura de hombres, Señor. Pero pon tú el pensamiento, la idea, lo central de esto, Padre, en tu mensaje, para que todos salgamos esta mañana alegres. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La primera particularidad a hablar es la lepra. Un personaje llamado Jesús, un hombre leproso y otros mirando el milagro. Pero la lepra sigue siendo lepra. Y esta consiste en descomposición de la carne en el ser humano. Es tremendo querer explicar la lepra, porque uno termina como un poquito mal al darse cuenta que es la lepra. Dejémoslo en que es una descomposición de la carne humana. Era una enfermedad de los tiempos de Jesús y antes de Jesucristo, que esto existía como una enfermedad incurable y tenía características especiales. Entre ellas, era tipificada por el pecado, en otras era por deficiencias corporales, pero el que tenía lepra, como la mente del ser humano es así, decía: ha pecado. Entonces, fuera que fuera por pecado o no fuera por pecado, lo nombraban pecador. Pero Dios había dejado en su ley, a través de Moisés, el sacerdocio levítico, el cual tenía su propia especialidad de diagnóstico. Vale decir, le aparecía una mancha a una persona y se iba donde el sacerdote miraba la mancha y le decía: métete por 7 días a tal lugar, como una cuarentena, y ahí a los 7 días lo sacaban para ver si había prosperado la llaga. Ellos la conocían. Si había prosperado era por pecado, entonces lo mandaba en otra cuarentena y después un montón de ritos que estaban en la ley levítica para sanar la enfermedad y cubrir el pecado. Pero la pregunta sigue siendo: ¿habrá lepra hoy en día? No me conteste. La enfermedad del siglo ahora es otra, pero es parecido. Pero si llego a tipificar o alguien llegara a calificar que la lepra es pecado, entonces el mundo entero está con lepra. Y no me miren así. Yo vivo en este mundo, tú vives en este mundo, tú que estás viendo la televisión vives en este mundo. Y si es por eso, hay muchos leprosos. Pero la buena nueva es que Cristo ya pasó por esta tierra y Él es nuestro sanador. Yo quiero predicar un poquito sobre este título: dejemos, en un plural perfecto, que Dios limpie todo nuestro ser. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque en este caso ha llegado un hombre a los pies de Cristo
a ser sanado. Pero quiero que me acompañe al capítulo 17 del Evangelio mismo de Lucas y veamos el caso de 10 hombres que se presentaron a Jesús. Una de las interrogantes que ellos llevaban era: ¿nos atenderá? ¿Podremos hablar con él? Y muchas más interrogantes que no vienen en este momento a mi pensamiento. Pero sí, lo que quiero decirle al pueblo es que creo que ellos iban a apelar a la misericordia de Dios, porque estaban desahuciados. De seguro ya habían ido al sacerdote, de seguro ya los habían puesto en cuarentena, de seguro habían hecho muchas cosas en el ritual, pero no habían logrado el objetivo, que era sanar la lepra de su cuerpo. Yo pienso que fueron 10 personas que tomaron una idea principal. Pero esas 10 personas se parecen a la iglesia. La iglesia, hermanos, tiene congregaciones grandes, de miles. Pero no todos tienen la unanimidad, no todos tienen el mismo pensamiento, no todos quieren lo mismo. En ese encuentro de ideas se turba todo y se cambia. Pero estos 10 hombres leprosos pensaron lo mismo. Mira, hay un hombre llamado Jesús que viene sanando por todos lados. Pongámonos de acuerdo. Entre los leprosos, 10 decidieron ir a buscar al Señor. Hermanos, yo te digo esto esta mañana. ¿Por qué? Porque en la iglesia el predicador habla de sanidad, está constantemente hablando de milagros, está constantemente hablando del poder de Dios, pero no todos los leprosos vienen a buscar al Señor. En este caso, estos hombres, dice en este capítulo 17 de Lucas, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon lejos de él. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hermanos, qué interesante es cuando estos hombres tomaron en cuenta salir al encuentro del Señor. Eso dice mi Biblia, que dice se pusieron de acuerdo y alzaron su voz. Pero dice que cuando él entró a la aldea, le salieron al encuentro. Amado hermano, nosotros hablamos siempre y coincidimos en esto, en que dice la Biblia que Él no nos buscó, nosotros no le buscamos a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. Eso es cierto, lo confirma la palabra y yo estoy de acuerdo. Pero hay momentos tan difíciles en la vida, hay momentos en las encrucijadas de la vida, en que somos nosotros los que tenemos que ir al encuentro del Señor. Y usted tiene que entender esto, amado hermano, amada iglesia, amado televidente, tiene que comprenderlo, que Jesús vino a mí, me libró de los pecados, me salvó. Pero yo, cuando tengo los problemas, las dificultades, tengo que ir al encuentro con Él. Por eso es que está tu aposento, está tu lugar de oración, para que te encuentres con el Señor. Ahí los 10 leprosos tomaron una decisión y dijeron: Él no va a venir aquí seguramente, porque seguramente no nos está buscando, pero nosotros ya tenemos en el corazón, así es que vámonos. Y seguramente eran más los invitados, pero solo 10 salieron al encuentro del Señor. Y esos 10 que vinieron al encuentro del Señor habían tomado decisiones, habían tomado los atajos, habían hecho todo lo posible por coincidir cuando el Señor pasara. Amado hermano, eso es lo que ocurre con nosotros, que no coincidimos ni en la hora ni en el lugar. A veces sucede a la iglesia eso, pero estos hombres coincidieron porque Dios ya lo había puesto en su corazón. Y estos hombres, cuando salieron al encuentro, se pararon de lejos. ¿Por qué? Si un leproso hiede, ¿cuánto puede oler mal 10? Hermanos, ¿cuánto puede oler mal el pecado en la iglesia, que son miles? ¿Cuánto puede oler el pecado de 10 hombres parados frente al Señor, de lejos hablándole? Tuvieron que alzar la voz y su palabra fue: Señor Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Cuando apelamos a la misericordia de Dios, amados hermanos, estamos claros de que estamos diciendo, no merecemos, yo no merezco. Pero tú sabes, Señor, mi corazón, en este problema difícil, en esta situación complicada, no lo merezco, pero ten misericordia de mí. Esa fue la expresión de los 10 hombres. Esa fue la expresión de ellos y la expresión que debe ser tuya, mía. La iglesia misma tiene que tener esa expresión, amado hermano. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Él sabe de la lepra del pecado del pueblo. Él la conoce. Pero no venir y arrepentirse es más grave que cualquier cosa. Pero estos hombres están parados al frente y Él les dice, ok, váyanse, pero vayan y cumplan con el ritual. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué les está diciendo esto, amados hermanos? Sencillamente porque ellos les dijeron, ten misericordia de nosotros. Ellos ya habían ido al sacerdote, pero no habían tenido resultado. Eso es por suposición mía. Pero ahora vuelven con una evidencia que se llama sanidad divina. Con una evidencia, y seguro que llegaron donde los sacerdotes, y los sacerdotes se alarmaron por haber visto aquel milagro. Pero ellos tenían que cumplir con el ritual de la ofrenda por el pecado. Hermanos, ¿por qué lo hacía el Señor Jesús? Sencillamente porque estaba Él mismo en la ley levítica. Estaba Él mismo siendo sacerdote en la ley levítica, cumpliendo con la ley de Dios. Por eso cuando el Señor Jesús dice que pasará la tierra y todo pasará, pero ni una jota ni una tilde. Cuando usted estudia un idioma extranjero, como decir hebreo o griego, se da cuenta que la jota es la más chiquita de todas y la i es la más chiquita de todas. Entonces lo que quiso decir que no le deben de quitar o no pueden quitarle ni lo más pequeño a la Biblia porque la alteran. Entonces, hermanos, cuando el Señor los está mandando, está bajo la ley, está bajo la ley levítica y los está mandando a que cumplan con aquello. Además, un mensaje para los que no creen. Estos hombres, hermanos, alzaron la voz, apelaron a la misericordia pidiendo el perdón. ¿Por qué? Cuando hay parálisis, cuando hay problema del espíritu detenido, cuando hay problema, entonces viene la enfermedad y comienza a cubrir y se llama pecado. Entonces es cuando hay que alzar la voz y pedir la misericordia de Dios. Ellos se pararon de lejos, se consideraban que no estaban aptos para eso. Por eso, hermano, cuando no está apto para estar en la presencia de Dios es porque no se ha arrepentido. Por eso no hay milagro. Déjeme decirle, ellos están allá al frente y están arrepentidos y están allá alzando la voz, apelando a la misericordia. La iglesia tiene, hermanos, que venir de rodillas al Señor a pedir perdón. No crea, hermanos, que somos santos como tener una aureola. Mire, déjeme decirle, nosotros, hermanos, dice la Biblia que hemos pecado. Por cuanto hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. El que ya vino a los pies de Cristo, qué bueno, porque todos sus pecados fueron perdonados, pero sigue siendo hombre sobre esta tierra. Y déjeme decirle que todos necesitamos apelar a la misericordia de Dios. ¿Usted cree que porque yo predico no peco? ¿Cómo no, hermano? Si la Biblia dice que aún sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, ¿qué importancia tiene que aquellos 10 hombres están ahí humillados, están ahí pidiendo perdón, están ahí pidiendo misericordia y además de la misericordia pidiendo sanidad de sus cuerpos? De hecho, amado hermano, el Señor lo primero que hace es perdonarlos porque perdonados están sanos. Nosotros, hermanos, no debemos de conmiserarnos. Si algún problema existe en nosotros de enfermedad o cualquier otra índole, hay personas que llegan a su altar o al altar y llegan, Señor, yo no soy malo, ¿por qué me pasa esto? Señor, me duele mucho, pero yo no he pecado. Señor, yo estoy así, pero ten misericordia. Quizás no era yo, Señor, ¿y por qué me ha llegado esto? Eso es conmiserarse. Hermanos, no estamos para conmiserarnos delante del Señor, estamos para decirle, Señor, yo necesito tu presencia en mi vida, yo necesito que tú me sanes, yo necesito que tú me perdones porque soy yo el que ha pecado. Pero ¿qué pasa? Queremos, Job siempre dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Desnudo vine a este mundo, desnudo me regreso. Bendito sea el nombre del Señor.
Hermano, lo que llega va a llegar. Por eso es que Pablo tenía esa convicción. Era un hombre de los más convencidos que yo encuentro en la Biblia, porque decía leve tribulación cuando no era leve tribulación, era gran tribulación. Él siempre decía, yo estoy contento con lo que tengo, he aprendido a comer y a no comer, haya o no haya. Yo he aprendido que el Señor es mi sustentador. Por eso la palabra declara, y él dice que yo, dice, puedo tener cualquier enfermedad y cualquier situación, dice Pablo, pero yo sé que cuando más débil estoy me siento más fuerte, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice, bástate mi gracia, mi hijo, porque en tu debilidad yo voy a perfeccionar el poder. Por eso nosotros no podemos decir que somos lo que somos porque podemos hacerlo. No, hermano, a esto le sigue una obediencia. Los 10 leprosos sabían de los sacerdotes, pero sin embargo caminaron, todos caminaron. Y en el camino se encontraron sanos. Y no vine a predicar porque se regresó uno, ustedes ya lo saben. Pero iban a cumplir en obediencia a la ley levítica. Si alguno de los 10 no iba, yo lo considero imposible, porque primero se pusieron de acuerdo. Amado hermano, y cuando el Señor les dijo, bueno, ok, está bien, me están gritando misericordia, me están pidiendo, ya los vi leprosos, ya los vi pecadores, ya los vi como sea, pero vayan donde el sacerdote. Si alguno de esos 10 se detiene, no hay milagro. Y eso le pasa a la iglesia, amado hermano, porque el milagro no le ocurrió el día viernes, el día jueves, el día miércoles. Déjele que puede ser el domingo, puede ser cualquier día de la semana. Lo que sí tengo plena seguridad es que el Señor tiene misericordia y le va a hacer un milagro. Y se lo va a hacer en el momento que menos espere. ¿Por qué? La obediencia es el camino al milagro. ¿Sabe qué? La palabra del Señor es clara cuando le dijo, vayan a los sacerdotes. ¿Por qué no se llena la iglesia? ¿Por qué no tiene gente? ¿Sabe por qué? Porque cuando el predicador comienza a predicar del pecado, lo primero que dicen, él es más pecador que yo. ¿Y qué le importa? Vea lo suyo, no vea la paja o la viga en el ojo ajeno, vea su ojo. Hermano, si estaba pensando eso, nunca va a pasar. ¿Sabe por qué no van a la iglesia? Porque tienen miedo al diagnóstico. Hermano, déjame decirte, tú que estás viendo la televisión ahora en este momento, no le hagas clic, yo quiero explicarte. Tú tienes que venir a la iglesia y no importa cuál sea el diagnóstico que te dé la palabra de Dios. Porque déjame decirte, así como vas al médico con la duda de qué va a decir la radiografía, qué va a decir la ultra, qué va a decir la tomografía, qué va a decir esto. Esa es la duda que llevas. ¿Pero por qué? Vas por un diagnóstico, pero el Señor tiene el diagnóstico tuyo que se llama pecado. No te dejes, no te quedes, ven, porque el Señor te ama como pecador, aunque aborrece el pecado. Estos hombres están allí y saben del diagnóstico, lo conocen perfectamente bien, pero se pusieron de acuerdo. Y la palabra misma dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está el Señor. Pero también ha dicho el Señor que donde 2 están de acuerdo en algo, Él lo va a hacer. Entonces, hermano, ¿cómo no iba a ocurrir en 10? ¿Cómo no va a ocurrir en 1? ¿Cómo no va a ocurrir en ti que estás creyendo a la palabra? Hay requisitos, muchos. Ellos ya cumplieron con 1, venir al encuentro del Señor. Pero algunos están en soberbia, algunos todavía no lo han creído, algunos todavía están en dudas. Quiero que me acompañe a el segundo libro de las Crónicas. Quiero traer a memoria lo que le pasó al rey Usías en el capítulo 26. Mientras usted llega, unas páginas, páselas por montón ahí atrás, y va a llegar al segundo libro de las Crónicas en el capítulo 26. Vale la pena ver esto. ¿Por qué? Porque este hombre murió leproso. Le quiero parafrasear algunas citas para no leerlo todo. Usías, segundo libro de las Crónicas, se puso el inteligente. Usías comenzó a descubrir que era inteligente. Y déjeme decirle, hermanos, ese es uno de los grandes errores de los hombres, creer que son inteligentes. El ser sabio tiene que ser enseñado, porque la sabiduría está en la prudencia y el temor a Dios. El ser sabio tiene que ser enseñado, y lo dije en otra oportunidad. El grande
ya sabe que el rojo es rojo, lo que ahora quiere saber es por qué es rojo. En cambio el joven no sabe por qué es rojo, pero sabe que es rojo, pero tiene que en el camino aprender por qué es rojo. No sé si los enredé, pero no importa, ya se van a desenredar. ¿Qué es lo que importa decir? Hermanos, tu sabiduría no va más allá de lo que tú crees que tienes. Usías se puso a pensar, ya puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y usted lee el capítulo completo y se va a dar cuenta todo lo que aprendió a hacer el rey Usías. Pero un día se le ocurrió hacer la locura más grande de su vida. ¿Cómo le puede pasar a cualquier creyente, amado hermano, hacer la locura más grande de su vida? Y quiero leérsela en el versículo 16 del segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 26. Dice así: mas cuando ya era fuerte, ¿cuándo era fuerte el rey Usías? Cuando se consideró grande, cuando se consideró alto. Entonces dice, su corazón se enalteció para su ruina. Oiga, hermano, el corazón se puede arruinar para la ruina. El corazón se puede poner elevado y decir, qué bárbaro, pero es para su ruina. El Señor siempre dijo, aprendan de mí que soy humilde y manso de corazón. El Señor siempre parafraseó eso de una manera especial para que podamos aprender de la humildad del Señor. Y este hombre dice, se rebeló contra Jehová su Dios y entró en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. No le tocaba, no era él, no le correspondía hacerlo. Y los sacerdotes, cuando lo vieron y vieron que aquello no era correcto, se fueron detrás de él a detenerlo, pero él con el incensario los atacó. Y en el momento que profanó el templo, en el momento que tomó el incensario y los atacó, en ese momento el Señor lo hirió con lepra, y una lepra visible en la frente. Usted lo está leyendo. Esa lepra en la frente, hermano, era la marca de la rebeldía. Esa lepra en la frente era la marca del egoísmo, de haberse enaltecido, de creerse más fuerte que los demás. Ese hombre lo sacaron del templo apresurado por la lepra que le cayó. Y él supo que le vino. Y mire usted que le supo que le vino, pero no se arrepintió en el camino. Hermanos, ya le dije que hay pecado de lepra y no es que sea visible, puede estar aquí en el alma. Puede ser una lepra que ha venido a atacar el espíritu y el alma. Puede ser una lepra que no está visible, pero está ahí porque es pecado. Y este hombre no se arrepintió con una lepra visible, no buscó al Señor como los leprosos, no vino de frente al Señor a encontrarse con Él y decirle, Señor, yo he fallado, yo me equivoqué, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, pero no lo hizo. ¿Por qué dice hoy que no lo hizo? Porque no fue sanado. Dice la Biblia, así el rey Usías, versículo 21, fue leproso hasta el día de su muerte. Hermano, esta mañana yo te quiero decir y me lo digo a mí mismo, yo no quiero morir leproso, yo no quiero que tú mueras leproso. Es mejor confesar al Señor los pecados, es mejor decirle, Señor, ten misericordia, es mejor verlo de lejos y decirle, Señor, quiero estar cerca, pero sano y limpio. Es importante que nosotros caigamos en esta enseñanza. El rey Usías murió leproso. Tú no puedes morir leproso. Tú que estás viendo la televisión no puedes morir leproso. En esta mañana el mensaje es para ti que vives en Apopa o en sus alrededores. Déjame decirte, la lepra, esta llega hasta el dolor de los huesos. Y yo te digo en esta mañana, la solución se llama Cristo Jesús en tu vida. Oiga, ¿para qué morir leproso? Hay que cambiar esto. ¿Por qué? Porque las clases de lepra, hermanos, están allí. Déjame decirte que si la gente no está yendo al diagnóstico es porque prefiere vivir leproso. Vamos al diagnóstico. Vamos a ver qué dice el Señor. Nosotros tenemos que cambiar. El rey Usías no lo hizo, pero la buena noticia es que nosotros sí podemos, porque ya sabemos que Cristo vino a esta tierra a cumplir el propósito de Dios para que no haya leprosos espirituales. La lepra afecta el espíritu y la lleva hasta la ignorancia y la lleva al egoísmo. Remítase al capítulo 4 de Lucas.
donde el Señor está hablando con el pueblo fariseo en la sinagoga de ellos. Y el Señor en este momento, después de conversar con ellos, les dice que cómo puede ser posible que le digan: médico, cúrate a ti mismo. El Señor se molesta y les dice, allá en el versículo 27 del capítulo 4 de Lucas, dice: muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué? ¿Por qué? Este interrogante tiene que estar en mí. ¿Por qué? ¿Por qué yo no sano? ¿Por qué yo no entiendo? ¿Por qué no busco? ¿Por qué no encuentro? Sencillamente no has dispuesto tu corazón. Estos, le dice el Señor, en otras palabras le está diciendo: ¿se acuerdan que Eliseo en mi nombre sanó al sirio, Naamán? ¿Por qué Dios se fue para allá y habiendo tantos leprosos en su pueblo? Dicho de otra manera, les dijo: porque ustedes tienen endurecido su corazón, porque ustedes tienen endurecida su mente, porque ustedes no han podido abrir la mente y el corazón para Dios. Sencillamente por eso están leprosos. Sencillamente por eso no han podido. Pero yo he venido, dijo el Señor, para sanarlos. Por eso se enojaron. Remítase aquí mismo al capítulo 4, al versículo 18, dice así: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que les ha dicho, y cerró el libro y les dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Y cuando el Señor les está diciendo: allá había muchos leprosos, pero no fueron sanados, allá afuera de este lugar sanó uno el Señor para demostrarle. ¿Por qué? Porque yo he venido, dijo el Señor, para sanar a este pueblo de la lepra del pecado. Porque yo he venido para darle a este pueblo una salida en victoria, para que cuando yo venga haya santidad. El egoísmo lo llevó hasta ahí. Así pasa con los pueblos egoístas. Los hombres deben de buscar a Dios. Solo dele vuelta a su página, capítulo 5. Y voy a releer con lo que comencé. Dice la palabra: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, lea conmigo: Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Una expresión sublime, una expresión llena de amor, una expresión que puede conmover el universo si quiere. En primer lugar, porque aquel hombre en su estado de lepra reconoce que Él es el Señor. En segundo, le adora en su estado como está. Y un tercero podría ser, que debería ser el primero: si quieres. Hermano, cuando le dijo si quieres, quiero que lo entendamos como un modismo hebraico, podría ser. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo el enfermo es: yo ya fui a los médicos, yo ya tengo diagnóstico, Señor, yo ya entendí, pero nadie ha podido. Eso es lo que le está diciendo: si quieres. Cuando le dice Señor, si quieres, le está diciendo: tú me has sido revelado que eres el sacerdote. Tú me has sido revelado que eres el único que puede hacerlo. En este momento, dice el leproso, estoy recibiendo desde lo alto que tú eres el Dios Altísimo. Estoy recibiendo desde lo alto que no necesito ir a nadie más que a ti, porque tú eres el que puede. Si quieres, le está diciendo, ya no hay otro. El Señor se le ha quedado viendo y seguramente le dice: ya fuiste a los sacerdotes, pero no le ha preguntado, porque ya sabe que ya fue. Ya fue el diagnóstico, pero en el camino no ha podido arrepentirse, pero ahora en este momento se está arrepintiendo porque le dice Señor.
He venido a buscarte y quiero saber si quieres, porque yo sé que puedes limpiarme. Y te digo si quieres, ¿por qué? Porque nadie va a entender que tú eres el sumo sacerdote hasta ahora, hasta que mueras. Porque nadie va a poder entender que es el que gobierna el poder sobre esta tierra. Porque nadie va a poder entender si no hay una evidencia, si tú no me sanas, Señor. Esas palabras son las que está diciendo este hombre. Y el Señor, movido a misericordia, dice, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Oiga, qué lindo, hermano, qué precioso. Porque por la palabra de él yo le dijo, reconozco que eres el sacerdote. El Señor le agrega y dice, ve, y él le mandó que no se lo dijese a nadie y dijo, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Diga conmigo, para testimonio a ellos. ¿Qué pasó con los 10 leprosos? Los mandó el Señor donde el sacerdote y todos fueron menos uno. ¿Sí? ¿Lo recuerda? Los 9 que fueron llegaron allá. Seguramente llegaron, y no vengo a predicarle que fueron egoístas y no vieron al Señor. Fueron a cumplir lo que el Señor les mandó. Y allá en el cumplimiento de la ley ellos fueron y seguramente preguntaron, uno no vino, ese seguramente está mal. No, estaba mejor que cualquiera, porque él fue donde el sacerdote propiamente y le agradeció y le dijo, aquí está el que puede. Y gritó a los 4 vientos, como la iglesia en Apopa grita, ese es tu milagro. Ese es tu milagro. Dios no quiere leprosos. Ese es tu milagro, es mi milagro. Anda, muéstrate a ellos. Lo que le está diciendo es, ellos no creen, ellos no entienden, ya me echaron, me querían matar, pero anda, muéstrate a ellos. Ahí les mando la evidencia, más bien sano, mi hijo. Anda, tú creíste que soy el sacerdote, aquí está la verdad, anda y muéstrate a ellos para testimonio a ellos. Hermano, nosotros la iglesia somos el testimonio del Dios viviente. Usted cuando va a dar su testimonio en la colonia o donde sea, va a hablar de Jesucristo y su poder, va a hablar de su milagro. Amado hermano, en la iglesia vamos a recoger testimonios, grandes testimonios, porque todos hemos creído que el Señor nos limpia de pecado y nos limpia de toda maldad. El Señor subió al cielo para estar a la diestra del Padre. Y allá sigue siendo el sacerdote, sigue siendo el ministro de Dios, abogado para nosotros. Dice Juan en su epístola que si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Hermanos, no hagamos a Dios mentiroso, reconozcamos nuestro pecado. Reconozcamos el pecado y vamos de rodillas y hablemos, lloremos y digámosle al Señor, perdóname esta naturaleza carnosa, perdóname que soy hombre, perdóname, Señor, ayúdame a salir de esto. Y el Señor lo va a comprender, amado hermano. Es importante no separarse de Dios aun cuando haya pecado, porque dice el mismo libro de Juan, dice que si nosotros creemos que no hemos pecado, lo hacemos mentirosos, pero fiel es Dios y justo para perdonar tus pecados. Y no solo eso, dice, si habéis pecado, abogado tenéis para con Dios en el cielo. Hermano, esta es una de las ventajas más grandes del creyente. No por eso vamos a seguir pecando, por supuesto, pero Dios siempre tiene misericordia. Dios es bueno. Y yo tengo claro, hermano, que tenemos que buscar sumisos a Dios. Este hombre llegó y le dijo, si quieres, tú puedes. No hay alternativa. El Señor levantó su mano, la puso sobre él, anda como testimonio a ellos. Punto. Hermano, tú vas a hacer testimonio. Yo no creo que ninguno de ustedes no tenga un milagro del Señor. Solo el que está aquí, que no ha recibido a Cristo, no tiene milagro. Porque el primer milagro es la salvación. Lo demás es agregado. Quiero concluir con esto y decirte, Jesús sigue siendo la única ofrenda por el pecado. Ubícate conmigo en Hebreos capítulo 10, un capítulo muy lindo. Muy sentimental, por cierto, porque
Para poder entender hebreo se requiere mucho y yo creo que todavía no hay quien lo haya entendido completo. Porque ahí está claro lo que era la ley levítica, está claro los sacrificios y está claro para que usted comprenda por qué Cristo fue a la cruz. Para que usted comprenda por qué Cristo murió en la cruz. Para que usted comprenda, amados hermanos, que Él sigue siendo su Dios. Yo recuerdo hace años, en la iglesia donde yo estuve antes, había un hombre duro del cantón que no quería nada con Dios. Yo lo visité, hablé con él y me decía, por ahí sí, algún día. Un día llegó y al hacer el llamado no pasó nada. Volvió a llegar otra vez allá a los meses y no pasó nada. Y fue en una iglesia que yo estaba invitado a predicar. Y resulta que este hombre esa vez llegó, pero yo le había dicho, Señor, si lo vuelvo a ver, hazle un milagro. Y a mí dame una idea de cómo hacerlo. Y recibí llevar un mensaje sin saber que él llegaba. Y llevaba 3 clavos de la cruz. Cuando yo estaba predicando y hablé de Tomás y su incredulidad, me vino la iluminación para hablar del sacrificio de Cristo con 3 clavos en la cruz. Porque Tomás dijo, yo no lo he visto. Si no veo la marca de la señal como señal de los clavos, no creeré. Y eso le pasa a muchas personas. Quieren ver las marcas. Yo a ese hombre le llevé los clavos y le dije, camina hasta la cruz del Calvario y piensa en el dolor que produce un clavo en una mano y en los pies. Solo piensa si fueras tú. Y piensa que nadie te va a asistir. Para que eso ocurra, tienes que llegar a los pies de Cristo y Él te va a mostrar sus llagas. Ese hombre llorando recibió al Señor esa noche. Tú tienes que entender esto que voy a leer. ¿Por qué? Porque somos creyentes a veces entre comillas. Porque somos creyentes a veces con media lepra. Hermano, dice Hebreos en el capítulo 10, versículo 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y dice el versículo 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Desde ahí te ministra. Y dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese eres tú, iglesia. Ese eres tú, mi querido hermano. Ese eres tú el que está allí en esta palabra. Por eso es que estamos hablando de que fuimos limpiados por la sangre de nuestra maldad. Por eso es que dice la palabra que fuimos limpiados de pecado por el poder de Dios. Pero todo está consistiendo, hermanos, en que tú te encuentres con el Señor. Todo está consistiendo en que tú le busques. Todo está consistiendo en que tú le pidas perdón y misericordia. Todo está allí. El Señor quiere eso. No quiere cristianos apagados, no quiere cristianos entre comillas, no quiere cristianos medio leprosos ni leprosos, no quiere cristianos de ese tipo, quiere cristianos perfeccionados por la sangre del Cordero de Dios. Eso es lo que Dios quiere, amados hermanos. Por eso yo, al concluir esta mañana, yo te quiero leer el versículo 22 que dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
parafrasear y decirte, esta explicación es larga, pero déjame decirte que cuando tengas la certeza, entonces tienes la fe. Y cuando purifiques tu corazón de mala conciencia, entonces considera lavado tu cuerpo con agua pura por el poder del Espíritu Santo. Si te encuentras agobiado, amado hermano, por el pecado, ven a Jesús. La enfermedad del pecado te va a producir un dolor grande. No vayas al sacerdote terrenal, ven al sacerdote celestial. Incline su rostro y digámosle: Señor, gracias. Gracias, 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 Señor, porque tú eres Dios y eres bueno. Aquí, Señor, estamos entre los 10 leprosos como iglesia y entre el que vino solo a decirte: ten misericordia. Entre el que vino solo a decirte: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ese Señor es el que buscamos. A este Cristo de poder, a este Cristo que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo hace. Es necesario, sí, que nos levantemos al encuentro del Señor, coincidiendo en tiempo y lugar, coincidiendo con la fe, dando testimonio de que tú puedes y siempre lo vas a hacer, Señor. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.